Bueno, esto fue lo que dejamos la clase pasada. Este teorema, como les dije hace un ratito, que estaba grabando, es el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Y observen que hay una relación entre lo que sería la parte de las hipótesis del teorema, o lo que conocemos del teorema, que es hasta ahí, ¿sí? Solamente esto es lo que yo tengo de datos: una función continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. Habíamos visto, ahora yo les voy a volver a mostrar, voy a mostrar ahora, por ejemplo, acá tenemos esta función que es esa que está ahí, la gráfica de esa función, es continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. En este caso, el intervalo que yo tengo acá es 2,6. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que es continua en el intervalo cerrado 2,6? Bueno, porque es continua en todos los puntos del intervalo. Otra manera de darnos cuenta que la función era continua, había una expresión que no era formal, pero decíamos que podíamos dibujar esta curva, que es gráfica de una función que no interesa qué ley tiene, ¿sí? Sin levantar el lápiz del papel. Bueno, ahí tenemos esta hermosa función que es continua en un intervalo AB, en este caso 2,6, pero puede ser AB, y es derivable en el abierto. ¿Por qué digo derivable en el abierto? Porque en el punto A y en el punto B no va a ser derivable, porque habíamos dicho que la derivada era un límite, ustedes ya lo saben por definición. Entonces es el límite cuando delta x tiende a 0 y tendría el límite por derecha, pero no por izquierda. Y acá tendría el límite por izquierda, pero no por derecha. Por eso la pido continua en el cerrado y derivable en el abierto. ¿Y qué es lo que quiere demostrar este teorema? Bueno, si ustedes miran la gráfica, esa que está ahí, yo lo había hecho, la clase pasada quedó grabado, que, a ver si acá esto tiene como para escribir algún texto, sí, acá. A ver, acá tenemos un texto, voy a tratar, si no se ve después, que, a ver, voy a sacar este texto, voy a sacar, eh, que este segmento, yo podría asociarle a ese segmento AB una recta, y una recta que pase por los puntos AB. Estoy buscando la recta que cumple con esta situación, pero no la encuentro. Espero que en algún momento la encuentre y no la encuentro. Bueno, no importa, pero si por ahí tengo una recta, la vamos a hacer ahora, no vamos a depender de nada, que pasa por acá y por acá. La recta que pasa por ahí, ve. Yo podría determinar la pendiente de esa recta, ¿sí? La pendiente de esta recta. Y si tengo esto, me voy al Paint, que ahora van a ver ustedes. Ahí voy con esto, ahí tenía la recta. Si acá tengo el punto, voy a poner el eje X por acá, ahí. Si tengo acá el punto A y acá el punto B, perdón, la abscisa del punto A y la abscisa del punto B, acá que voy a tener, si esta es mi función, acá voy a tener f de A, ¿sale? Y acá abajo voy a tener f de B, f de B. O sea, las correspondientes imágenes de las abscisas A y B, del punto A y del punto B, correspondientes a la ley de esta función cuya gráfica estamos viendo en pantalla. Entonces, la pendiente era la tangente de este ángulo, y en realidad es la tangente porque es la que forma con el semieje X positivo, o sea que sería este ángulo, el complementario. Pero bueno, tienen la misma tangente los ángulos complementarios, perdón, dije complementario, suplementario,
¿sí? Porque este más este suman 180 grados, tienen el mismo valor pero con distintos signos, una es positiva y la otra es negativa. Pero vamos a mirar cuál sería la tangente de este ángulo, que es igual a la de este cambiada de signo, y la puedo calcular haciendo el cateto opuesto a un triángulo rectángulo. Podría mirar este triángulo que está acá, ese triangulito, decir que este angulito es alfa, y van a ver que va a ser igual a la tangente de beta, lo pueden probar, va a cambiar el signo, pero vamos a suponer que son iguales por ahora, y la tangente de alfa, ¿a quién va a ser igual? La tangente del ángulo alfa sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es este que tengo acá, y sería f de A menos f de B. F de A, voy a poner negro. No sé si ven, si no me dicen, ¿eh? Espero que estén viendo el paint. F de A menos F de B, ese es el cateto opuesto, sería esta medida, sobre el cateto adyacente, que es esta medida, que es B menos A. Eso es lo que tengo ahí. Eso sería la tangente de la recta que pasa por el segmento A y B. ¿Sí? O sea que la pendiente de la recta que pasa por el segmento A y B es esa que está ahí. Bien, y la tangente de beta, que sería en realidad la pendiente de la recta, porque alfa no es la pendiente de la recta, es de signo opuesto. La tangente de beta va a tener un signo opuesto a alfa, o sea que va a ser, en vez de ser f de A menos f de B, sobre B menos A, es el opuesto de todo esto, que lo puedo escribir así. En vez de poner f de A menos f de B, pongo f de B menos f de A sobre B menos A. A medio desprolijo, pero está ahí. No sé si lo vieron, y ahí lo cambié. Entonces, la tangente de la recta, o la pendiente, perdón, la pendiente de la recta que pasa por A y B, responde a f de B menos f de A, y todo esto, a ver si me sale acá, si lo puedo poner, dividido B menos. Ok, bueno, ahí me quedó medio feo, pero me quedó. Si no me queda el cociente como yo quisiera. Ahí tenemos la pendiente de la recta que pasa por ahí B. Y fíjense que esto, f de B menos f de A sobre B menos A, es justamente esta parte de la hipótesis del teorema. O sea, que esto ¿a qué refiere? Perdón, de la tesis, de lo que quiero demostrar. ¿A qué refiere esa segunda parte, en esa ecuación, que es lo que yo quiero demostrar en el teorema? El segundo miembro de esa igualdad responde a la pendiente de la recta secante a la función en A y B. ¿Y por qué digo la recta secante? Bueno, porque es una recta que pasa por dos puntos. No sé si todos lo ven a eso. Ahí estamos. Quiero cancelar esto. Aguardemos un segundito. Bien, ya sigo. Quiero tomar una foto. No encuentro. Ahí está. Se complica por internet, quedan estos vacíos. Bien, entonces, de todo lo que vimos, estoy buscando algo, voy a
copiar una cosa y ya enseguida estoy copio. Bueno, siguen viendo el Word, creo. Ahora van a ver una grafiquita en el Word, que la voy a achicar un poquito. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Entonces, que si esta es la gráfica de la función f, y esto era el punto A y B, que tiene A, f de A, y B, f de B, esta segunda parte se refiere a la pendiente de la recta secante, ¿sí?, correspondiente al segmento que pasa por A y B. Bien, hasta ahí estamos. Entonces yo sé que la pendiente de esta recta o la pendiente de la recta que pasa por A y B es f de B menos f de A sobre B menos A, y a esta recta se la denomina secante. Vamos a ir ahora otra vez al GeoGebra. Dicho esto, ¿dónde está GeoGebra? Acá abajo. Y acá tengo lo que estábamos viendo hasta hace un rato. Si ustedes se fijan, yo voy a ir marcando las pendientes de las rectas tangentes a distintos puntos de esta curva. Entonces, voy con ese objetivo, voy a ir marcando, por ejemplo, la primera es H, acá la tengo. Fíjense esa, la que está en color rojo. Esa es la pendiente de la recta tangente, a lo mejor no se ve muy bien porque está muy gruesa, pero si yo la hiciera más finita, a lo mejor la verían. Si hago el grosor más chiquitito, no sé si se alcanza a ver ahí, fíjense que vería que es más o menos la pendiente de la recta tangente por acá, aproximadamente. Y la voy a, en este punto, observen que esta pendiente, que esta recta tangente que está en color rojo fuerte, que ahora la volví a poner en rojo fuerte, no tiene nada que ver con la pendiente de la recta que pasa por ahí B, ¿sí? No son ni paralelas, no son perpendiculares, se los puedo asegurar, o sea, se intersectan en un punto, es todo lo que puedo decir. Ahí hice la que pasa por ese punto. Voy a tomar un puntito más por acá y voy a ver la recta tangente. Por ejemplo, en este punto, por ahí. La recta tangente en este punto, fíjense que tampoco tiene ninguna relación con la recta secante que pasa por ahí B. Ninguna de esas rectas guardan ninguna relación. Voy a hacer en otro punto. Voy a hacer otra, aguárdenme. La quiero. Estoy buscando otra que no la encuentro. Ahí tengo otra, por ejemplo, otra recta tangente. Y acá tengo otra recta tangente. Observen que todas esas rectas tangentes, la roja, la verde, la amarilla y la violeta, aunque la violeta y la roja parecen muy parecidas, las veo más o menos yo parecidas acá, son todas rectas tangentes a la curva en distintos puntos de esa curva, pero ninguna guarda relación con la recta secante. Ahora, si ustedes van observando, yo voy sacando todas estas rectas tangentes y voy a hacer en otro punto más. Fíjense, la recta tangente ahí tampoco guarda ninguna relación con la recta secante que pasa por ahí B. Se me fue, no sé por qué causa. Ahí está. Voy a marcar la otra, la M, ahí la tenía, voy a buscar otra. Se me ha salido buscarla ahora. Ahí tengo otra. Ahí, una en naranja. Fíjense, ahí tengo otra recta tangente. Tampoco guarda relación con la recta secante. O sea, todas son, les voy haciendo las tangentes en distintos puntos. Sin embargo, no encuentro la que más necesito ahora. H, I, J, J. Ahora voy a hacer en otro punto, busco.
esa que está en azul. Si ustedes miran, esa que está en azul es paralela con la recta que pasa por A y B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la recta que está en azul, voy sacando todas las otras que me están molestando, sacar la recta que pasa por A y B también que me molesta, la L la voy a dejar, voy sacando todas, y voy a sacar esta. Fíjense que en ese punto la recta de color azul es paralela a la recta que pasa por A y B. Entonces, la pendiente de la recta que pasa por A y B, que vimos que era f de B menos f de A sobre B menos A, va a ser igual que la pendiente de la recta que está en color azul. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque son paralelas y sabemos por álgebra, álgebra y geometría analítica, por la otra asignatura, que las rectas paralelas tienen la misma pendiente. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente de esta recta va a ser también f de b menos f de a sobre b menos a. Va a ser exactamente igual que esta. Pero además, yo sé que la pendiente de esta recta es la derivada en este punto, en ese punto donde es tangente. Quiere decir que la derivada en este punto, ¿sí?, que es la pendiente de esta recta tangente, va a ser igual a la pendiente de esta otra recta. Entonces, por eso dice el teorema que f' en C, donde C es un punto que está entre A y B, es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Yo lo había hablado la clase pasada, pero lo quería volver a explicar. No sé si alguien quiere preguntar algo, quiere aclarar algo, yo con mucho gusto respondo. Bien, entonces me quedo ahí. Eso dice el teorema. Bueno, si lo entendieron y no quieren preguntar, vamos a hacer algunos ejercicios. Yo tengo abierto el libro por acá, lo tengo, y voy a elegir algún ejercicio para que hagamos. Ya enseguida pongo un ejercicio, aguarden un poquito. Vamos a hacer del libro. Ya pongo ejercicios rápidamente en el Word que ustedes también vean. Bueno, ahí van a aparecer unos ejercicios que son del libro, obviamente. Si no los ven, se los leo, porque a lo mejor se ven muy chiquititos acá, pero se ven bien. Vamos a trabajar con el teorema de Rolle y con el teorema del valor medio, o el teorema de Lagrange. El ejercicio 1.4 dice, verifique que la función satisface las tres hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo dado. Después, encuentre todos los números C que satisfacen la conclusión del teorema de Rolle. Sería el 3, 4, 1 que vamos a hacer. Perdón, el 1, 4, 1. Ejercicio. Y vamos a hacer el 1, 4, 2, el segundo, porque el primero tiene la respuesta. Entonces, la función que me da es f de x igual a x cubo menos x cuadrado menos 6x más 2. Y me dan el intervalo 0, 3. En ese intervalo tengo que aplicar el teorema de Rolle. Primero me dicen que verifique si satisface las tres hipótesis del teorema de Rolle. ¿Cuáles eran las tres hipótesis del teorema de Rolle? El teorema de Rolle, que se escribía Rollier, decía lo siguiente: f continua en el intervalo cerrado AB, f derivable en el intervalo abierto AB, y también decía que la tercera hipótesis, porque son tres, estas dos son iguales que las del teorema del valor medio. La tercera dice que f de A sea igual a f de B.
Entonces, si pasaba eso, ¿sí? Eso decía el teorema, existe. Entonces, si pasa todo esto, esas tres hipótesis, existe un C que pertenece al intervalo abierto a B, tal que F' en C es igual a 0. Bueno, primero tenemos que ver si se cumplen estas tres hipótesis, para ver si el entonces se da, porque si no se cumplen, no se da. Bien, vamos a ver. Tenemos esta función f en el intervalo 0,3, cerrado. Esa función no voy a escribir todo, lo voy a decir, pero tendría que escribir lo siguiente. Esa función f es continua en el 0,3 y esa función es un polinomio. Y las funciones polinómicas son continuas en todos los reales. Entonces, con más razón va a ser continua en un subconjunto de todos los reales, que es el 0,3, con lo cual la función es continua. Esa función es derivable en el 0,3 abierto, y la derivada de esa función va a ser 3x cuadrado menos 2x menos 6. Esta función es otra nueva, ¿sí? Sabemos que la derivada de una función me da otra función que existe para todos los reales, es continua también en todos los reales. Entonces, con mayor razón va a ser continua o va a existir en el 0,3 abierto, con lo cual ya se están cumpliendo las dos primeras hipótesis, ¿sí? O sea, la primera hipótesis que recién expliqué, que f es derivable, no, que f es continua en el 0,3. Y también acabamos de dar las razones que f es derivable en el 0,3. Y tendría que ver la tercera hipótesis, que f de A y f de B sean iguales, o sea, tendría que ver que f en 0, esperen que voy a mandar todo para abajo porque si no, todo va a quedar todo muy desfasado. Ahí está. Que f en 0 sea igual a f en 3. Si calculo f en 0, me da 2. Y si ustedes hacen f en 3, van a ver que también les da 2. Porque 3 al cubo menos 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 2 también me da 2. Son 27 menos 18 me da 9. Creo que sí, ¿no? 3 al cubo, 27. 27 A menos mí me dio 2, profe. 2. Entonces si algo te dio 2, era 2 y se terminó. No, no pienso más nada. Muchas gracias. Bien, entonces se verifican las tres hipótesis del teorema. F continua en 0,3, F derivable en 0,3 y F en 0 y F en 3 son iguales. Entonces digo que como se verifican esas hipótesis, digo que existe un C que pertenece al intervalo abierto 0,3 y tal que F' en C es igual a 0. Bueno, vamos a tratar de ver quién es ese C, ¿sí? Porque me piden el problema. Me dice, verifique que la función satisface las tres hipótesis del teorema de Rolle en intervalo dado. Ya lo verificamos. Después encuentre todos los números C que satisfacen la conclusión del teorema de Rolle, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, ¿quién es F' en C? Voy a trabajar con esta igualdad. Desastre de F' en C igual C. ¿Quién es f' en C? Sería la derivada de la función en un número C. La derivada de la función la tengo, es 3x cuadrado menos 2x menos 6. Sería 3c cuadrado menos 2c menos 6. Y esto tiene que ser igual a 0. Bueno, ahí tengo que hacer la resolvente. Para poder, la resolvente de la ecuación de segundo grado, tengo que aplicar esa fórmula para ver cuánto vale C. Obviamente voy a tener dos valores.
Y la resolvente es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que sería 4, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. Sería 2 por 3. Todos saben hacer la resolvente, así que no hay ningún problema. Entonces esto me quedaría 2 más menos, y ya tendría que calcular toda esa raíz. Yo lo voy a hacer rápido, ustedes tienen calculadoras, lo pueden hacer. Me da 4 por 6, 4 por 3, 12, por 6 me da 72. 72 más 4 me da 76. Qué número horrible, ¿no? No, hay cosas peores. Raíz de 76 sobre 6. Tendría que aproximar el resultado este. Voy a tener dos soluciones. Una solución x, perdón, c sub 1 y otra solución c sub 2. Bueno, si alguien tiene una calculadora y es generoso y me dice cuánto da c sub 1 y c sub 2, yo no me equivoco nada. Tenía una por acá, pero no la encuentro. A ver si lo puedo hacer. Ahí la encontré. Me queda 2 más raíz de 76 dividido 6. Un valor me da 5,35. 5,35 aproximadamente. Y el otro valor me da 2 menos raíz de 76 dividido 6. El otro me da menos 1,1. Menos 1,12 aproximadamente. Espero no haberme equivocado en nada. 4 por 3, 12 por 6, me da 72, más 4, 76. Perfecto, bueno, me da eso. Está. Bien. ¿Qué es lo que veo? Veo que no existe C, porque el C no me da dentro del intervalo, no me da en el 0,3. O sea que digo, no existe ningún valor de C que cumpla con las hipótesis del teorema. Si bien el teorema cumple las hipótesis, yo no encuentro ningún valor de C. A mí, profe, es C1, al igual que en el de chat me dio 1,78. ¿Se dio 1,78? Claro. ¿Alguien le dio en el chat? A ver, no lo estoy mirando. Tomás, el mejor alumno. Bueno, a ver, vamos a mirar dónde me equivoqué. 3x cuadrado menos 2x. ¿La derivada está bien? Sí. 13 cuadrado menos 2a menos 6. A ver. B cuadrado menos 4 por a por c. No, eso está bien el resultado ahí, que te da 2 más menos raíz Todo 76 bien. sobre 6. Pero ahí lo puedes simplificar, lo puedes hacer más chico los números ahí. Y raíz de 76 también está bien. Claro, sí. Te queda, si trabajas un poco ahí la fracción, te queda 1 más raíz de 19 sobre 3. Ah, sí, tenés razón, no sé qué toqué. Acá me queda 1,78 el positivo, ¿puede ser? Sí. Ahora sí. Y el otro no sé cuánto me da. El otro está igual que ahí, Ah, menos bien. 1,2 aproximadamente. Perfecto. Entonces, me retracto de la conclusión y el resultado es que C vale 1,78, ¿sí? El otro no lo tengo en cuenta porque no está dentro de mi intervalo. O sea que la respuesta sería esta que está acá. Si no hay preguntas, sigo. Ahora, antes de seguir, ¿cómo puedo interpretar esto que tengo acá?
¿Qué es lo que me está diciendo este teorema? Entonces yo, si tuviera un GeoGebra y puedo graficar esa función, eh, sería bárbaro. Y vamos a tratar de hacerlo para interpretar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que dice el teorema. Si alguien me dicta la función, y se lo agradezco, es x cubo menos x cuadrado menos 6x más 2, puede ser, no me acuerdo, menos Sí, 2. está bien, profe. X cubo menos x cuadrado menos 6x más 2. Ahora vamos a GeoGebra. GeoGebra, ahí que está, esta es la función. Y me dicen que la estudie en el 0, 3. O sea que la podríamos hacer. Esperen que me está poniendo esto. Podemos hacer esta función extremo inferior. La vamos a hacer en 0,3, ya que estamos. X cubo menos x cuadrado 6x más 2. Es de 0,3. Ahí la tengo. Voy a mirar sola. Esta es la función en el 0,3. Esta función que se llama g. La voy a hacer un poquito más grande, a ver si se puede ver. ¿Qué es lo que me está diciendo el teorema? Esta función es continua en el 0,3, derivable en el 0,3, y fíjense que, lo veo acá, que f en 0 y f en 3 me da 2. Las dos imágenes me dan 2. Ahora, hay un número, ¿sí?, donde la derivada se hace 0. ¿Cuál va a ser ese número donde la derivada se haga 0? Bueno, mirando la recta tangente, el único punto donde se va a hacer 0 la derivada es por ahí. ¿Por qué se va a hacer 0 por ahí? Y bueno, porque ahí la pendiente de la recta tangente me da 0, porque la recta es paralela al eje X. Quiere decir que la pendiente de esta recta, de la recta que pasaría por el segmento A y B, es 0, porque la recta que pasa por ahí va a ser paralela al eje X y van a tener la misma pendiente, pendiente 0. Pero yo sé que la derivada en este punto coincide con la pendiente de la recta tangente. Quiere decir que la derivada únicamente en ese punto me va a dar 0. Y que yo determiné que es aproximadamente, si subo para arriba, es aproximadamente 1,78, por ahí. A ver si lo puedo hacer. Eh, no sé. Ah, 1,78. Voy a ponerlo ahí. Fíjense, en ese punto que se corresponde con la derivada, ahí veo que justo en ese puntito la recta tangente me da 0. En el 1,78, f en 1,78. Yo lo veré, a ver si me pueden cambiar el estilo. Ahí está. Bueno, eso es lo que dice el teorema. Fíjense que en el resto de los puntos, si ustedes trazan la recta tangente, en todo el resto de los puntos, ninguno va a tener pendiente 0, ninguno va a tener una pendiente, ¿sí?, correspondiente a una recta que pasaría por el eje X. Bueno, si se entendió, vemos otro. Ustedes lo van a tener que resolver analíticamente, pero quería que vieran un poquito la temática de cómo, de la interpretación. Vamos con otro que les hago y no hago más. Son todos muy sencillos. Vamos a ir con el 3. Ustedes me dirán, el 3 es impar, tenemos la respuesta, pero me interesa hacerlo al número 3. El número 3 me da esta función, raíz de x menos un medio de x. Y el intervalo que me dan es el 0,9. Y ahí quiero ver
cómo lo resuelvo. Bien, vamos a tratar de resolverlo. Bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Tenemos que ver si esa función es continua en el 0,9 y la función raíz cuadrada es continua en todos los reales positivos, incluido el 0. O sea que no tendría problema. Y un medio de x es un medio, una constante, y la función identidad es continua en todos los reales. O sea que esa función es continua en todos los reales positivos, incluido el 0. En consecuencia, puedo decir que esta función es continua en el 0,9. Podría Profe, te afirmar. consulto, ¿vos estás mostrando Word? Sí, ustedes no lo ven. No, se ve el GeoGebra aún. Perdón, esa es la función. Repito entonces, para los que no vieron, que son todos. Tengo esta función, f de x igual a raíz de x menos un medio de x. En el intervalo 0,9 y quiero analizar si se puede aplicar el teorema de Rolle. Entonces, bueno, lo que dije recién, es continua en los reales positivos, incluido el 0, o sea que es continua en el 0,9, por ser un conjunto de los reales positivos, incluido el 0, donde sale 0,9. ¿Es derivable en el abierto 0,9? Vamos a ver la derivada. Y ahí me van a tener que ayudar ustedes. Para derivar esta función me conviene no verla así, y lo que me conviene es verla así. En vez de raíz de x, ver que esto es x elevado a un medio. Así aprendimos nosotros que nos conviene ver las derivadas. Y ahí entonces voy a poder derivar mucho mejor que de la otra manera, aunque algunos lo hacen de la otra manera y lo pueden hacer. Entonces esto me quedaría, si hago la derivada, es un medio de x elevado a la menos un medio, todos saben derivar ya, menos un medio. Y si la quiero escribir todavía más sofisticado, me da un medio por 1 dividido bueno, sería algo que no puedo escribir, porque el Word se tildó. Bueno, vamos a esperar un minutito que el Word se destilde. Y cuando se destilde el Word, ahí seguimos. Vamos a poner guardar, puede hacer que ahí está, ahí se destildó. Bien, sería un medio de 1 dividido raíz de x menos un medio. Fíjense que la derivada existe para los reales positivos, no para el cero. O sea, la función en cero existe, pero no existe la derivada en cero. Existe en reales positivos, obviamente cuando digo eso es sin incluir el cero, pero puedo afirmar que f es derivable en el abierto 0,9, con lo cual no tengo problema. Bien, y después tengo que ver, pasar todo para abajo, si f en 0 es igual a f en 9. F en 0 me da 0, y si calculo f en 9 es raíz de 9 menos un medio por 9. Creo que era 0,9, ¿no? Ahí creo que un tercio, profe. ¿A dónde, a dónde, a dónde? En menos un medio sería menos un tercio. Acá es menos un tercio. Disculpen. Me dicen que yo me equivoqué. Es menos un tercio. Muchas gracias. O sea que acá va a ser menos un tercio la función. Y la derivada va a ser menos un tercio. Y acá va a ser menos un tercio. Con lo cual, bueno, va a ser f en 0 y f en 9 igual. Si no, no se podía aplicar el teorema.
Ahora cambiamos la función. Entonces puedo aplicar el teorema de Rolle, porque se cumplen las tres hipótesis. Voy a calcular la tercera hipótesis, me dice que f' en C es igual a 0. Ya sería 1/2 por 1 dividido raíz de C, menos 1/3 igual 0. Y de ahí despejamos C. Me va a quedar que, si paso, vuelvo a copiar acá al costado, si paso restando el tercio para allá, me va a quedar esto igual a 1/3. Y después voy a tener que, puedo invertir, puedo hacer la recíproca en ambos miembros, o sea, me va a quedar 2 por raíz de C, va a ser igual a 3. Y raíz de C va a ser igual a 3/2, igual a 3/2. Y si elevo ambos miembros al cuadrado, C va a ser igual a 9/4, que es 2,25. Y eso está dentro del intervalo abierto. Así que ese es el valor que verifica las hipótesis del teorema de Rolle. ¿Y qué me va a indicar esto? Bueno, que va a haber en el punto, ¿qué puedo afirmar? Que si yo hago la gráfica de esta función, voy a ver que f en 0 y f en 9 son iguales. Vamos a ver además que va a haber un número, que es el 9/4, que está dentro del abierto 0,9, donde la pendiente de la recta tangente va a ser 0, o sea que va a tener la recta tangente paralela al eje X. No sé si se entendió, si necesitan que haga la gráfica para verlo. Si no, seguimos. Bien, seguimos. Voy a ver algún otro problema más y algunos que yo quería mirar. El 5 está marcadito, es interesante, así que lo vamos a hacer al 5 también. El 5 me va a pedir casi lo mismo. Si me equivoco en la función, me dicen, por favor. Dice, cf de x igual a 1 menos x a la 2/3. El último que fue. Y me dicen, demuestre que f en -1 y f en 1 son iguales. Ahora lo vamos a demostrar. Pero no hay ningún número c en -1, 1 tal que la derivada sea 0. O sea, no voy a poder aparentemente verificar lo que dice el teorema de Rolle. Y me dice, ¿por qué esto no contradice el teorema de Rolle? Bueno, porque tendría que ver si esta función es continua en -1, 1 y es derivable en -1, 1. X a la 2/3 es x cuadrado raíz cúbica. La raíz cúbica de x cuadrado no tengo ningún problema, existe para todos los valores de los reales, ¿sí? Porque la raíz cúbica es una función continua en R. Entonces voy a ver que esta función es continua en los reales. En consecuencia, tendría que escribir en consecuencia o escribir el simbolito, f continua en el -1. Voy a hacer la derivada de esta función. La derivada de esta función va a ser la derivada de una resta. El primer término me da 0 y el segundo término me va a quedar menos 2/3 por x elevado a la 2/3 menos 1, que sería menos 1/3. Bien, si yo miro esta función y ese exponente negativo lo paso a exponente positivo, sería 1 dividido x elevado a 1/3. Y si lo quieren mirar más lindo todavía, es menos 2/3 por 1
dividido raíz, oh, wow, tienen que elegir mal la raíz cúbica de x. ¿Qué pasa con esta función? ¿Esta función es derivable en el -1 abierto? ¿Existe para todos los puntos la derivada que están en el intervalo -1 abierto? No, No. ¿Por qué? Porque no existe. Wow, se me olvidó. Ahí está. Porque no existe f' en cero. No es derivable en cero. Entonces, como no es derivable en cero, no va a ser derivable en todos los puntos del -1 abierto, porque ya hay uno que no lo es, que es el cero y está dentro del intervalo. Entonces, en este caso, si bien se cumple que es continua, y si bien se cumple que f en -1 es igual a f en 1, se cumplen dos hipótesis, pero hay una hipótesis que no se cumple. Entonces no puedo aplicar el teorema de Rolle y no voy a encontrar ningún valor de C que verifique esto. Tendría que haber hecho el 6, pero bueno, se los dejo para que ustedes lo piensen. Si no hay preguntas, seguimos. Bien, no hay preguntas. Bárbaro. Eh, Déjenme buscar el libro, trabajo de clase. Aquí está. Vamos a hacer algunos ejercicios ahora del teorema del valor medio, ¿sí? O que también se llama de Lagrange. Voy a hacer el número 10 de la página. Lo voy a copiar, si lo tenemos. Tenemos pantalla. A ver, ya se los copió. Y que sea lo que Dios quiera. Aguárdenme, ya estoy. Ahí está. Ahí tenemos los ejercicios. Vamos a checar un poquito. Y los ejercicios estos que están en el libro dicen: verifique que la función, estas que me dan, satisface las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo dado. Después, encuentre todos los números x igual a c que satisfacen la conclusión del teorema del valor medio. Bueno, les voy a hacer el 10 y el 12. Es muy parecido a lo anterior, o sea que no va a haber problema. Empezamos con el número 10. Y la función, la ven ahí, es x cubo. Lo bueno que tiene esto, menos 3x más 2. Que me ahorro una hipótesis, ¿sí? Porque la tercera hipótesis no la necesito, que f en menos 2 y f en 2 sean iguales. Bien. Bueno, vamos muy rápido, porque con esto ya estamos cancheros. Esta función es una función polinómica, continua en reales, con consecuencia será continua en el menos 2, 2. La derivada de esta función va a ser otra función polinómica, que es 3x cuadrado menos 3, que es continua en todos los reales, o sea, la derivada existe para todos los reales, porque también es un polinomio, o sea que va a ser derivable en el menos 2, 2 abierto. ¿Qué decía? Si f es continua en el menos 2, 2, como en este caso, y también mi f es derivable en el menos 2, 2, qué porquería, 2, ahí estamos. Entonces, si se verificaba esto, decíamos que existe un C que pertenece al menos 2, 2 abierto, tal que f' en C es igual al cociente, y era f de b, sería f
en 2 menos f en menos 2, y todo esto sería sobre 2 menos menos. O sea, el cociente que se establecía en el segundo miembro era la diferencia de las imágenes del intervalo, de los extremos del intervalo, o sea, la imagen superior del extremo del intervalo menos la imagen del extremo inferior del intervalo, dividido el extremo superior menos el extremo inferior del intervalo. Y tenemos que resolver esa ecuación para encontrar el C. El C sería 3C al cuadrado menos 3, o sea, reemplazar la derivada en ese número C desconocido. Bueno, y ahora ustedes me van a ayudar. F en 2, ¿cuánto vale? Creo que da la nota del parcial. Pero 4. ¿cuánto? 4. Dio un montón. Es 8, 10 menos 6, 4. Bien. Y F en menos 2, es muy difícil, ¿eh? Yo entiendo que es muy difícil. Menos 12. Menos 12, ¿seguro? Menos 12. Sí. Mirá que menos 2 al cubo me da menos 8. Menos 8 más 6 más 2. No sería. Porque es F2. Perdón, en menos 2. Sería menos 2 elevado al cubo, menos 3 por menos 2, 2. A ver si a lo mejor está en lo cierto. 0. Menos 8, la nota del parcial más 6 más 2 me da 0. Perfecto. La otra seguro que me da 4. Dudamos. Sería lo mismo. F en 2 sería 2 al cubo 8. 3 por 2, 6. Sería 8 menos 6. 2 más 2, 4. Perfecto. Y acá abajo me queda 4. Porque 2 menos menos 2 me da 4. O sea que esta ecuación me queda 3C cuadrado menos 3 es igual a 1. Porque 4 menos 0 me da 4, dividido 4 me da 1. O sea que 3C cuadrado me da 4. Y espejo me queda C cuadrado igual a 4 tercios. Entonces C va a ser igual a la raíz de 4 tercios, que me va a dar más menos 2 dividido raíz de 3. Y extraigo raíz cuadrada en ambos. Si alguien no entendió, yo con mucho gusto repito. Bien, y esto aproximadamente me va a dar más menos, tendría que hacer la cuenta, y creo que me da más menos 1,15. ¿Y cuál sería la respuesta? La respuesta sería que tengo dos resultados, que C va a ser más menos 1,15. ¿Por qué los dos? Bueno, porque los dos están dentro del menos 2, 2 abierto, como dice el teorema. Así que tengo dos valores. ¿Hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, quisiera interpretar un poquito esto. Porque nosotros vimos recién el teorema y no lo demostré analíticamente, sino lo demostré gráficamente. En realidad no lo demostré. Hicimos una interpretación geométrica y si saben eso y me lo saben explicar en el examen, es suficiente. No necesito que sepan la demostración formal. Ahora bien, pregunto,
¿Ustedes entienden por qué hay dos valores? Si recién, qué porquería esto, esperen que este no se lo voy a mostrar. Bueno, es este el que les quiero mostrar, pero más lindo. A ver, este más lindo, este, ¿sí? Si la función era continua en el cerrado, derivable en el abierto, lo que veía que había un único punto, decía el teorema, donde f' en C era igual a f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Por qué hay dos? Porque esa es una posibilidad y puede que suceda esto que les voy a mostrar ahora. No sé si lo ven, estas gráficas son del libro y esta es un poco la que yo les mostré antes con el GeoGebra. Así que había un numerito C, tal que la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, coincidía con la pendiente de la recta secante. Pero puede suceder, acá tengo este caso, donde esta es la recta secante y que haya dos rectas tangentes paralelas a la recta secante. Entonces va a haber dos valores de C, ¿sí? Y puede haber muchos más. Si quiero buscar, puedo tener unos cuantos más. Vamos a suponer que, bueno, no en esta función, tendría que hacer otra función y podría ver que sucede lo mismo, que tengo más de uno. Acá hay dos. Si eso se entendió, tendríamos que modificar el enunciado del teorema. Y acá donde yo escribí el teorema, clase pasada, hoy lo volví a escribir, no, este es el de rol, aguárdenme, tengo que modificarlo. Tengo que decir existe y tengo que poner al menos un valor de C. O sea, ¿qué quiere decir al menos? Que pueden ser uno o muchos. ¿Sí? Creo que están viendo todavía el Word. Y estoy viendo en el libro cómo lo escriben. En el libro lo escriben con existe un número. En realidad tenemos que, en el libro dice en que está recuadrado el teorema del valor medio en la página 285, en un recuadro, mitad de página, donde está el teorema del valor medio, dice, después de el título y el primer renglón, dice 1, 2, y en el tercer renglón, que no dice nada, dice, existe un número C, tendríamos que poner, existe al menos un número C en AB o perteneciente a la B, María. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Bueno, largo entonces. Seguimos. Bueno, tenemos que seguir acá. Vamos a hacer un ejercicio más de esto y nos vamos. Nos vamos a seguir, ¿no? Porque todavía tenemos hasta las 8. Recuerden que hoy vamos a dar, como les dije, media hora más. Para el lunes dar media hora menos. Por eso lo dejo acá. Después lo comunico con el bien. Ahí, no la compro porque tengo problema. Vamos con el 12. En 1,3. La función 12 es 1 sobre x y el intervalo es 1,3. 1, una función fácil. Bueno, esta función es continua en los reales negativos, es continua en los reales positivos, no es continua en el 0, pero sí va a ser continua en el 1,3. La función recíproca es continua en el 1,3, así que no tengo problema, no escribo todo. ¿Es derivable en el 1,3? Vamos a ver cuánto vale la derivada de 1 sobre x. Alguien generoso que me diga cuánto vale. Nadie, 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 aunque sea me la escriben en el chat.
Chat vacío, no se ve. Ah, Mora me estaba diciendo. Gracias, Mora. Perdón. ¿Y estarán todavía ahí? A ver. Participantes 11. Todos silenciados, como corresponde. ¿Cuánto me da la derivada de 1 sobre x? Teníamos varias posibilidades. O hacía la derivada de x a la menos 1, como una función potencial, o hacía la derivada de un cociente, o aplicaba una técnica que, miren, acá me quedó todavía, la del k sobre x a la n. Miren qué justo. Que yo la había hecho la clase pasada. La derivada de 1 sobre x aplicando esta reglita, me queda menos 1 sobre x cuadrado. Bueno, es derivable esta función en el 1,3 y es derivable en los reales negativos, en 0 no es derivable, y es derivable en los reales positivos. O sea que va a ser derivable en el 1,3. Cumple las dos hipótesis, las dos únicas hipótesis del teorema del valor medio. Entonces podemos encontrar ese valor de C, ¿sí? Ese no único valor de C, porque puede ser uno o podrían ser muchos, ¿sí? Tal que f' en C es igual a f de B, lo recordamos, menos f de A, dividido B menos A. Esto dice el teorema. ¿Y quién es B y quién es A en este caso? Bueno, en este caso voy a tener que f' en C es menos 1 sobre x cuadrado. Bueno, en realidad sobre c cuadrado, porque es f' en c. Y tengo f de b sería f en 3 menos f en 1 dividido 3 menos 1. O sea, las imágenes, la resta de las imágenes de los extremos en el intervalo, en el numerador, dividido la resta de los valores de las abscisas del intervalo en el extremo superior menos extremo inferior del intervalo. Bueno, y ahí voy a trabajar. No me van a ayudar. Me va a quedar que menos 1 sobre c elevado al cuadrado va a ser igual. ¿Cuánto valdrá f en 3? Y bueno, Un es fácil. tercio. Un tercio. Muy bien. Y f en 1 valdrá 1. Dividido 3 menos 1 directamente lo pongo que es 2. Y entonces esto va a quedar, si lo sigo, menos 1 sobre c al cuadrado va a ser igual a un tercio menos 1, que me da menos 2 tercios, y todo esto dividido 2. Bueno, ahí tendría que despejar c cuadrado, puedo multiplicar, no voy a hacer nada todavía, vamos a dejarlo así, vamos a operar menos 2 tercios dividido 2, si ustedes hacen producto de extremos, producto de medios, o dividen la fracción menos 2 tercios con 2, van a ver que esto les queda menos un tercio, y si hacemos la recíproca en ambos miembros, me queda que c cuadrado es 3, o sea que c es igual a más menos raíz cuadrada de 3. Bien, raíz de 3 es 1,7 aproximadamente, si no me equivoco. Y 1,7 está dentro del 1,3, así que no tengo problema, pero esto es lo que me da este C. En realidad la respuesta a mi problema es que C es igual solamente a raíz de 3. ¿Por qué? Porque el negativo no me interesa porque no está dentro del intervalo menos 1, 3. Así que eso es la respuesta al problema. Bien. Eh, bueno, si no hay dudas, continuamos.
Después vamos a ver de teoría el teorema 5 de la página 287 del libro. Y vamos a ver qué dice el teorema. Es algo medio previsible lo que dice el teorema, pero lo tenemos que demostrar. Y va con demostración este teorema. Queda grabado lo que estoy diciendo. ¿Qué dice el teorema? Dice que si f' de x, me quedan las mayúsculas, esperen que saco las mayúsculas. Si f' de x es igual a 0 para todo, lo pongo con ese simbolito, para todo x que pertenece al intervalo abierto a b, pertenece al intervalo abierto a b, entonces f es constante en el intervalo abierto a b. Eso dice el teorema. Algo que ustedes lo ven como previsible, creo. ¿Por qué? Y bueno, porque la derivada de una constante es 0. Pero nosotros probamos que si yo tengo una función constante, calculamos la derivada y me da 0. Ahora lo que vamos a probar es la recíproca, porque no sé si se verifica en sí solo sí. Entonces vamos a probar que si una función tiene derivada 0 en un intervalo abierto, entonces esa función va a ser constante en el intervalo abierto. Y ahora vamos a hacer la prueba de esto, de este enunciado, que es el teorema 5. ¿Cómo probamos esto? Vamos a tomar dos números, cualesquiera, dos, el que yo quiera, que estén dentro de la B. Voy a tomar los símbolos que están en el libro para no confundirlos, pero yo iba a tomar otros, pero voy a tomar los que están en el libro. O sea que vamos a tomar x1 y x2, que son dos números interiores y cualesquiera. O sea, ¿qué quiere decir cualesquiera? Que voy a tomar dos de los que se me ocurran. Por ejemplo, si el AB fuera el 1,5, puedo tomar el 1,7, el 2,25 o el 2,88 y el 3,26 o el 4,99 y el 1,01. Dos cualesquiera. Por eso tomo x1 y x2 para generalizar. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo tomo esos dos números y voy a pedir también que x1 sea menor que x2. Podría pedirlo al revés, pero bueno, como son números, pido esto. Dos números dentro de la B. Es más, yo tendría que hacer una, que no sé si voy a poder hacer un grafiquito, pero es que lo voy a llevar para que se orienten, en un Paint que creo que están viendo. Vamos a suponer que este es el eje real, y vamos a suponer que acá, que acá tengo esto es A, le pongo un paréntesis, esto es B, esto sería un eje real, por ejemplo el eje X, y tomo a B. Y voy a tomar dos valores cualesquiera, qué sé yo, X1, que va a ser menor que X2, que pueden ver por acá. Pero pueden ser cualquiera que esté dentro de este intervalo. Bien. Y ahora voy a volver al Word. Eso es lo que estoy poniendo ahí. Bueno, y yo pido, ¿qué estoy pidiendo por hipótesis? Yo estoy pidiendo que la función sea derivable
en el intervalo AB. ¿Por qué? Porque digo que para todos los X, me dice el teorema, si f' de X es igual a 0 para todo X en AB, quiere decir que la derivada me da 0 para todo punto del AB. Eso es lo que me está diciendo la hipótesis de este teorema, antes del entonces, que son los datos. Yo lo que sé, razonando lo que dice el teorema, ¿sí?, que sería esta parte que estoy marcando ahora, yo sé que la f es derivable en el AB, en todo intervalo AB. Por eso me da 0. ¿Sí? Y como es derivable en el AB, también va a ser derivable en el x1, x2. Recordando que el x1, x2 son dos valores cualesquiera del intervalo AB. O sea, si es derivable en AB, va a ser derivable en un subconjunto del AB. Pero sabemos que si una función es derivable, había un teorema que decía que derivabilidad implica continuidad, y apelando a ese teorema, puedo decir que mi función es continua en el intervalo x1, x2. O sea, va a ser derivable en el AB, perdón, derivable en el AB, va a ser continua en el AB, entonces también es derivable en el x1 y x2, y como derivabilidad implica continuidad, quiere decir que también la función va a ser continua sobre x1 y x2. Y ahora, si yo le aplico a esta función el teorema de Lagrange, si aplico a la función f el teorema del valor medio del cálculo diferencial, o teorema de Lagrange, o teorema del valor medio, porque ahora es el único que conocemos, ¿qué me va a quedar? Como es continuo en x1 y x2, y es derivable en x1 y x2, voy a tener que f' en un número c va a ser igual a f en x1 menos f en x2 dividido x2 menos x1. Y acá me confundí. Acá es al revés, f en x2, f en x1, porque el teorema dice f en el extremo superior menos f en el extremo inferior dividido x2 menos x1. Bien. ¿Pero a qué va a ser igual esto? ¿Y por qué? Yo ya sé la respuesta de esto. Porque sé, yo le aplico el teorema y ¿qué voy a decir? Que C tiene que ser un número, no puede ser cualquier número. Lo tendría que haber escrito antes y me olvidé, pido disculpas. Ese numerito C tiene que pertenecer al x1, x2, a los dos valores cualesquiera del intervalo. Pero ¿cuánto me va a dar esto? Yo sé que todo punto, la derivada en todo punto del x1 y x2 me va a dar 0. Obviamente, la derivada en C me va a dar 0. Porque ¿dónde estaría el C? El C puede estar por acá. No necesariamente puede estar ahí, ¿sí? Puede estar ahí o puede estar acá, pero va a estar entre el x1 y x2. Y yo sé que las derivadas de todos los puntos en AB me da 0. O sea que voy a escribir que la derivada en C me va a dar 0. ¿Y esto qué quiere decir? Si la derivada en C me va a dar 0, quiere decir que todo este cociente me da 0. Y si todo ese cociente me da 0, solamente el numerador puede ser 0. Porque cuando un cociente es igual a 0, solo el numerador puede ser 0. Y si este numerador es 0, ¿qué implica? Implica que f en x2 es igual a f en x1. Y como x2 y x1 representan cualquier punto del intervalo abierto AB, cualquiera,
entonces quiere decir que las imágenes de todos los puntos van a ser iguales. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que f es continua en todos los puntos del intervalo abierto a B. Y ahí se demostró el teorema 5. Bien. Si no tienen dudas, no quieren preguntar nada, voy con el teorema 7. En realidad no es un teorema, es un corolario. Nunca me sale la palabra. Corolario, ahí está. Está en la página 88. Lo vamos a ver ahora. Todo esto después lo vamos a aplicar, ¿eh? Así que si no me escuchan, es peor para ustedes. Eh, Vamos con la página 288, corolario del teorema anterior, del teorema 5, y en el apunte está como que el corolario es el 7, en la página 288. ¿Qué dice este corolario o complemento o una conclusión extendida del teorema 5 o un anexo para no escribir, para no decir esa palabra que me cuesta? Dice que si yo tengo dos funciones y la derivada de la función f es igual a la derivada de la función g para todo punto x que pertenece a un intervalo abierto a b, ¿sí? O sea que si tengo dos funciones que tienen la misma derivada dentro de un intervalo, me dice que entonces, y acá es lo que quiero demostrar, f menos g es igual a una constante. O sea que las funciones, se dice normalmente, difieren en una constante. Para no escribir tanta palabra de poner k, y voy a poner constante así, o k perteneciente a reales, ¿sí? Y también se puede escribir esto de otra manera, o sea que acá lo voy a poner así como con corchetes. Lo que voy a poner entre corchetes es, quiero poner algo similar a esto, o que f es igual a g más una constante, o que g es igual a f más una constante. Daría lo mismo porque la constante puede ser positiva o negativa. O sea, k es un número real arbitrario que no lo conozco. Bueno, quiero demostrar este teorema. Quiero demostrar este teorema y voy a ver cómo lo puedo hacer. Para demostrarlo, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar una función auxiliar f grande de x. F grande de x va a ser f de x menos g de x. Tomando esta función auxiliar, que es la resta de las funciones f y g, voy a calcular la derivada. La derivada de la f grande va a ser igual a la derivada de f de x menos g de x. Todo esto lo voy a poner así con un corchete para no confundir. Derivado. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo esto, la derivada de una resta es la resta de la derivada. O sea que puedo poner f' de x menos g' de x. Entonces lo voy a volcar en limpio y esto me quedaría así. Yo lo saco, así me queda ahí. Me queda más limpito. O sea, esto igual a esto. Y yo sé que esto me va a dar 0. ¿Por qué? Por hipótesis me dice que f' de x y g' de x son iguales. Quiere decir que la f' de x grande me da 0. Y el teorema me dice que el anterior, el teorema 5,
Me dice que si f' me da 0, quiere decir que f de x es una constante. Pero como f grande de x era f de x menos g de x, f de x menos g de x va a ser una constante, o f va a ser una constante más g, y ahí se demostró el corolario del teorema. ¿Qué quiere decir este teorema? Que si yo tengo que dos funciones tienen la misma derivada, entonces las funciones difieren en una constante. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner una función cualquiera. Por ejemplo, seno de x. Ustedes saben que la derivada del seno me da coseno. Pero ahora voy a poner otra función distinta, g de x, seno de x más 7. Ustedes saben que la derivada de g también me da coseno. Fíjense que la derivada de la f y de la g es la misma. La derivada es la misma. Sin embargo, la función no es la misma. Son dos funciones diferentes, f y g, pero sí difieren en una constante. O sea que va a haber una diferencia de un número entre ambas. Y eso pasa, eso lo puedo afirmar siempre que la derivada de dos funciones sean iguales, puedo decir que las funciones van a diferir en una constante. Bien, si no tienen más preguntas, continuamos. Bien, vamos con teoremas que ahora vamos a tener que demostrar. Vamos ahora ya con el punto 4.3 del apunte, que habla de la relación que hay entre la derivada primera de una función y la gráfica de la función. De eso habla el punto 4.3 del libro, la sección 4.3, no sé si poner punto, sección, tendría que haber puesto, del libro. Y vamos a ir viendo algunos teoremas que vamos a demostrar. Sección. Este sería el título. O sea, ya el título les está dando una idea de el título de la unidad. Esta unidad se llama aplicaciones del cálculo diferencial o aplicaciones de la derivada. Entonces, en este título de este capítulo, de esta unidad que nosotros estamos trabajando, ¿qué me está diciendo? Que yo puedo aplicar la derivada de quién, de una función. Y ahora ya dejamos todos estos teoremas y todo este trabajo y todas estas definiciones que vimos para ver nuevos teoremas y ver que va a haber una relación directa entre la derivada de una función y la gráfica de esa función. ¿Por qué? Porque sabemos que también hay una relación entre la derivada de una función y su gráfica cuando decimos que la derivada de una función en un punto coincide numéricamente con el valor de la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Eso que alguna vez repetimos como locos, ¿se acuerdan? Estábamos re fanatizados con esa frase. Que todos se pusieron a gritar en el laboratorio eso. Bien. El primer teorema, o el primer teorema, habla de, se llama así, teorema, el libro lo llama creciente barra decreciente. ¿Por qué lo llama así? Porque está relacionada la derivada primera de una función con el crecimiento y el decrecimiento de una función. Y dice, tiene dos partes, una parte A y una parte B. Dice en la parte A que si la derivada de una función es positiva
en un intervalo, coma. Entonces, la gráfica o la función creciente, si lo puedo escribir bien, en dicho intervalo. Qué porquería. O sea, si yo descubro que en un determinado intervalo una función es creciente, quiere decir que su derivada es positiva. En todo ese intervalo va a tener derivadas positivas. Y la B la voy a copiar, porque son dos partes, pero están muy relacionadas. Dice lo siguiente. Si f' de x es negativa en un intervalo, entonces la función es decreciente en dicho intervalo. O sea, si la derivada primera es positiva en un intervalo, entonces la función es creciente en dicho intervalo. Ahí. Bueno, vamos a demostrar la prueba. ¿Cómo se hace la prueba? Desgraciadamente con el teorema del valor medio. No me queda otra. Y voy a aplicar el teorema del valor medio. Estoy mirando los símbolos del libro porque tengo miedo de hacer lío. Ahí está. Vamos a suponer que el intervalo, el libro lo llama x1, x2, creo. Bien. No, yo lo voy a cambiar un poquito. Vamos a suponer que la función que f, ¿sí?, la voy a estudiar en el intervalo abierto a b. ¿Y qué voy a hacer? Como antes, voy a tomar dos números, x1 y x2, que pertenecen a la b. Igual que la situación anterior. O sea, este intervalo que hablo acá, directamente en vez de poner intervalo puedo poner AB, y no escribo intervalo, en intervalo abierto a B, y acá lo mismo, puedo poner AB, y acá lo mismo, puedo creer creciente en B, y acá decreciente en AB. Sabemos que AB es un intervalo abierto. Bien, entonces voy a tener la misma situación que antes. Voy a estudiar una función en un intervalo abierto a B, y voy a tomar, el seno tiene que estar, ¿sí? Y voy a tomar dos números cualesquiera dentro de la B. Bien. Eso es lo primero que voy a hacer. Y antes voy a recuerdo los recuerdos de las famosas funciones monótonas, que podían ser funciones crecientes o decrecientes. ¿Qué decíamos? Que f es creciente. ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. En x1. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Ahí hay un chico que se acuerda, que es Ignacio. Ignacio, mejor. X1, X2, era para todo punto X1. No escribo todo, pero ¿qué tenía que pasar si era creciente? Que para X1 menor que X2, no estoy escribiendo toda la definición que... Entonces, se verificaba que F en X1 era menor que F en X2. Esto si la F era creciente para todo X1 y X2 de un intervalo. Esto es un recuerdo, ¿sí? Esto no tendría ni que decirlo, ustedes ya lo saben. Bien, bueno, voy a hacer lo mismo en esta función AB y voy a pensar con la primera parte del teorema. O sea, acá a F la estudio en AB y voy a demostrar la prueba A, ¿sí?, de la parte A. Entonces, en la parte A, ¿qué digo? Voy a ver que tengo esta función, voy a tomar todos esos puntos y sé que la derivada de la función f, voy a decir, es positiva.
Si es positiva, quiero probar que la función es creciente. Entonces tomo una función. Si conozco que la derivada es positiva en un intervalo AB, voy a estudiar la función en ese intervalo AB. Para eso tomo dos numeritos, x1 y x2, cualesquiera que estén dentro de la B. Y yo sé, por el teorema del valor medio, miren qué hermoso, que existe un C que pertenece a la B, o directamente al x1, x2, que son los dos puntos cualesquiera dentro del intervalo AB, tal que f' en C es igual a lo que dijimos antes, f en x1 menos f en x2, dividido, no menos, dividido x2 menos x1. Y otra vez me equivoqué porque es así, x2 ahí y x1 acá, que no es de x1 acá. Ahora sí lo estudio. Bien. Ahora, ¿qué es lo que yo sé? El C es un número que está entre x1 y x2, pero además yo sé por hipótesis que la derivada es positiva en todo el AB, o sea que es positiva en todo el x1 y x2. O sea, dentro del intervalo AB, por hipótesis, antes del entonces, que me está diciendo esto, yo sé que la derivada de la función que estoy estudiando es positiva en un intervalo abierto a B. O sea que va a ser positiva la derivada en el x1, x2, va a ser positiva en cualquier punto del intervalo x1, x2 o de la B. O sea que en C también va a ser positiva. ¿Qué quiere decir? Que todo esto, la derivada en C, va a ser positiva. En consecuencia, todo esto va a ser positivo. Me voy a trabajar con todo esto. Si yo sé que todo esto, otra vez meterle el x1, ahí está, ¿eh? Vamos a hacer el cociente sobre x2 menos x1. Si yo sé que todo esto es positivo, ¿por qué? Porque f' en C es positivo. ¿Qué quiere decir? Que este cociente va a ser todo positivo, porque sé que las derivadas son siempre positivos, y como esto es igual a la derivada, todo esto es positivo. Bueno, ahí estoy casi demostrándolo. Pero como la función, ¿sí? Si yo tomo por caso que x1 es menor que x2, como es el caso que estábamos estudiando, sé que f es creciente en el intervalo x1, x2, porque yo dije que f es creciente. Entonces, si x2 menos x1, si x1, perdón, es menor que x2, esto me da siempre positivo. Y si esto me da siempre positivo, para que todo el cociente me dé positivo, el numerador tiene que ser positivo. Y si el numerador tiene que ser positivo, que lo estoy estudiando para tomando un x1 menor que x2, realmente se me fue abajo, esperen que lo voy a poner todo abajo. Esto tiene que ser positivo, porque si todo este cociente es positivo y yo estoy trabajando con un x1 menor que un x2, y esto es positivo, ¿y qué va a suceder? Si f de x2 es menor que f de x1, perdón, f de x2 menos f de x1 es mayor que 0, entonces f de x2 mayor que f de x1, o f de x1 menor que f de x2. O sea, esto que está acá se puede escribir al revés. F de x1 menor que f de x2.
Y si x1 es menor que x2 y resulta que se da esto, quiere decir que la función es creciente y lo demostré partiendo de la base que la derivada es positiva dentro de un intervalo. Les dejo para ustedes que demuestren la segunda parte, que es ver, que es la parte B, ¿sí? Que se demuestra de esta misma manera. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f de x igual. Aguarden que voy a elegir un ejercicio que no tenga los ejemplos y que sea, wow, se me fue. Esperen que estoy buscando. Si encuentran alguno, me lo quieren proponer, con mucho gusto. Ejercicios. Decreciente, decreciente, a ver, asíntota. ¿Dónde está? Establezca la prueba de la derivada primera. Aguarden. Máximo en mínimos locales. Bien. Vamos a hacer uno par. Vamos a hacer 4x cubo, que lo estoy copiando del libro. ¿Ustedes siguen viendo el Word o ven cualquier cosa? Digan que sea por el chat. 4x cubo más 3x cuadrado menos 6x más 1. Bueno, ahora creo que siguen viendo el Word, ¿no? Sí. Bueno, esta es la función donde yo quiero hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. O sea, donde la derivada es positiva, la función crece. Donde la derivada es negativa, la función decrece. La derivada primera. Entonces, lo primero que tengo que hacer, antes que nada, no me lo va a pedir nunca el ejercicio, pero vamos a poner el dominio. Para los ejercicios de intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo primero que voy a hacer es poner el dominio. En este caso es fácil, son todos los reales, porque es un polinomio. Una vez que pongo el dominio, como para saber crecimiento y decrecimiento, necesito la derivada, porque el teorema habla de la derivada, voy a calcular la derivada primero, que me da 12x cuadrado más 6x menos, perdón, más 1. ¿Está bien? Está bien, sigo. ¿No sería menos 6 en el último entonces? Correcto, era para ver si había alguien todavía conectado. Gracias, Juan Ignacio. Menos 6. Bien, ahora sí sigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quiero ver dónde esta derivada es positiva y dónde es negativa. Pero, para no trabajar con inecuaciones, vamos a aplicar una técnica que la vimos en inecuaciones, que va a resultar mucho más, que está en el libro, o sea, así lo va a hacer el libro, como lo voy a hacer yo, que les va a resultar mucho más sencilla en cuanto al trabajo con las inecuaciones. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a igualar a cero la derivada, ya voy a hacer 12x cuadrado más 6x menos 6, voy a igualar a cero esto, y voy a ver qué valores de x hacen cero la derivada. Entonces vamos a tener que x va a ser igual a el cociente entre, todos saben calcular la resolvente de la ecuación de segundo grado, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que sería 36, menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bien, sigo abajo. Vamos a tratar de encontrar los valores de x, porque generalmente son 2, y tengo menos 6 más la raíz de, tengo que hacer 36 menos 4 por 12 por 6. Lo voy a hacer de a poquito. Voy a hacer 4 por 12 y por 6, que me va a dar 288 todo esto.
Me va a dar positivo porque menos por menos es más. Le voy a sumar 36, me va a dar 324. O sea que voy a tener la raíz de 324 sobre 24. Esto va a ser igual a menos 6, va a ser cociente, va a ser menos 6. Yo acá puse más y acá hay un error, es más menos. Sería más menos otra vez la raíz de 324. Que me da, uy, qué suerte, 18 dividido 24. O sea, esto quiero ver qué valores me hacen cero la derivada primera. Entonces voy a tener dos soluciones que van a ser x1 igual a un número que va a ser menos 6 más 18 dividido 24. Menos 6 más 18 me va a dar menos 12. No, perdón, me va a dar 12 dividido 24 me va a dar un medio. Y x2 me va a dar menos 6 menos 18 menos 24 dividido 24 me va a dar menos 1. O sea que un medio y menos 1 son los valores que hacen cero la derivada. Esos valores también se llamaban puntos críticos, ¿sí? En realidad, yo lo que voy a hacer no es hallar los valores que hacen cero la derivada, que acá lo hice, lo voy a hacer, pero en realidad lo que quiero hallar es puntos críticos en estos ejercicios. Recuerden que puntos críticos son los valores que hacen cero la derivada o donde la derivada no existe. Fíjense que acá no hay ningún valor en donde no exista la derivada, porque es un polinomio y existe para todos los x pertenecientes a los reales. Bien, una vez que hacemos esto, vamos a dividir el eje real, aguárdenme un poquito, vamos a dividir el eje real y me voy a ir a otro archivo. Ahí está, ahí tenemos esto hermoso. Vamos a dividir todo el eje real en los valores que me hacen cero la derivada. En realidad, voy a dividir el dominio de la función, que ven, ustedes saben que son todos los reales, ahí la están viendo. Voy a dividir el dominio de la función, o sea, todo el eje real, todo bien derechito, en los valores, en los puntos críticos directamente. Voy a dividir el dominio de la función en los puntos críticos. Entonces, ¿qué voy a tener? Acá tengo menos 1 y acá tengo un medio. Al dividir el dominio, que es todo el eje real, con esos valores, se me van a generar tres intervalos. Este intervalo y este intervalo. Voy a chequear si está todo esto bien. 1/4 por 12, 3. Bien, están correctos. O sea, tendría todos esos intervalos. Voy ahora con estos intervalos a volver al Word. Y los voy a copiar. Pero terminar antes de las 8. Bien, ahí tengo para dividir intervalos. ¿Cómo divido los intervalos? Voy a hacer una tablita. Una tabla que va a tener columna, vamos a ponerle 2 y filas le vamos a poner 3. Ahí tengo la tablita. Vamos a hacer en esta parte los intervalos y acá vamos a ir analizando el crecimiento. El primer intervalo sería de menos infinito a menos 1, que es este que está acá. De menos infinito a menos 1. El segundo intervalo sería de menos 1 a un medio, que es este que está acá, y el otro de un medio a más infinito. O sea, es la división de
el dominio de la función respecto de los puntos críticos de dicha función. Espero que hasta acá ya se haya entendido. Yo voy a volver a repasar. Me dan una función y me piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, ¿qué hago? Busco los puntos críticos. Para los puntos críticos necesito la derivada primera. Y veo dónde se anula la derivada primera o dónde no existe. Y con eso armo los intervalos. Divido el dominio con los puntos críticos de la función. Y escuchen bien esto, y no se lo olviden nunca más en la vida, porque ya casi lo terminamos. ¿Qué hacemos primero que nada? ¿Qué hacemos? Tomamos un punto interior del intervalo. Un punto interior. No puedo tomar -1. Interior. -2, -3, -5, -20, -100, el que ustedes quieran. Y lo reemplazan en la derivada primera. Voy a copiar la derivada primera acá para que la tengamos más cerquita. Reemplazo, por ejemplo, -2. Si toman -5, si toman menos, cualquiera. Si yo reemplazo -2, no me interesa el resultado, me interesa saber el signo que va a tener la derivada primera en ese número. O sea, si yo reemplazo la derivada en -2, me va a quedar 12 por -2 al cuadrado, más 6 por -2, -6. -2 al cuadrado me da 4 positivo. Por 12 me da 48 positivo. -2 al cuadrado me da 4 positivo. Por 12 me da 48. 6 por -2 me da -12. 48 menos 12 me va a dar 36. -6 me da 30, me da positivo. Entonces digo, en este intervalo, f' de x es positivo en ese intervalo. Entonces, voy a decir que la f crece en el intervalo, no tendría que volverlo a repetir, pero lo vamos a volver a repetir, menos infinito, menos 1. No quieren tomar el -2, toman el -3, toman el -5, el -7, el -10, el -100, siempre que sea interior del intervalo. Quedan 7 minutos para terminar la clase, pero lo voy a terminar el ejercicio porque llego seguro. Entonces, si ustedes toman el -2 y les da positivo, y toman el -5 y les da positivo, le da negativo, quiere decir que se equivocaron en los intervalos. Algo mal hicieron anteriormente. Vamos con el -1, un medio. No puedo tomar ni -1 y no puedo tomar un medio. Puedo tomar 0,25, -0,5, -0,1, -0,7, 0,1. Pero no voy a ser tan tonto de tomar todos esos valores pudiendo tomar el 0. Veo que la derivada en 0 me da -6. Entonces opino lo mismo. Digo, f' de x va a ser negativa en todo este intervalo. Entonces f decrece en el intervalo un medio, cualquiera, -1, un medio. Y hago lo propio con el último intervalo. Voy a pasar todo para abajo, así lo vemos. Hago lo propio con el último intervalo. Entre un medio e infinito puedo tomar 1, puedo tomar 10, puedo tomar 100, puedo tomar 1000, puedo tomar 528. Cualquiera que esté en el intervalo un medio infinito, no puedo tomar el un medio. Hago lo mismo. Veo cómo me da el signo de la derivada. Entonces, si tomo, por ejemplo, 1, me queda 12 más 6, 18, menos 6, 12. O sea que voy a decir que la derivada es positiva. Entonces la función va a ser creciente en el un medio más infinito. Y ahí terminó el análisis del crecimiento y el decrecimiento de una función. Es tan sencillo como esto. Me dan una función, me piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento, escribo el dominio, o calculo la derivada primera,
Obtengo los puntos críticos, que son aquellos puntos de la función donde la derivada se hace cero o de la derivada no existe. Divido el dominio de la función con los puntos críticos y después hago este trabajo, esta tabla con los intervalos. Y ahí tengo la función. Yo voy a tratar, si Dios me lo permite, antes de terminar, porque me quedan 4 minutos, de graficar esta función con el GeoGebra. A ver si puedo hacerlo, si no, ustedes todavía están viendo el Word, bueno, yo no lo puedo hacer. Si alguien es bueno y me dicta la función es 4x cubo menos 3x cuadrado, puede ser, alguien que sea Más bueno, 3x cuadrado. más 3x cuadrado, menos Menos 6x 6. más 1, puede ser. Sí. Bien, bueno, esperen que ahora vamos a ir a GeoGebra, ya mismo. GeoGebra, ¿dónde estás? Creo que ahí están viendo el GeoGebra. Todo esto era lo anterior y voy a borrar todo porque no sirve para nada. Bien. No me la grafica. Es un GeoGebra desgraciado. Me la borró toda. A ver acá. Espero que no me grafique un pedacito. Ahí está. A ver si ahora. Ahí la graficó. Ahí la graficó y este punto sé que no me sirve. No era el GeoGebra desgraciado, sino. Esta es la función. Fíjense, la graficó el software. Fíjense que la función crece hasta -1. De -1 a 0,5, acá aunque no lo ven, decrece. Y después de 0,5 a más infinito crece. Pero más allá del teorema, ustedes pueden darse cuenta de algo. Fíjense que las pendientes de las rectas tangentes hasta 1 son todas positivas. No puedo hacer las rectas tangentes, voy a ver si puedo con algún segmento hacerla. Fíjense que, a ver si puedo, hay alguna recta tangente. A ver si puedo correr el puntada. Y puedo hacer la recta tangente. Van a ver que todas son positivas, todas tienen pendientes positivas. Acá todas las rectas tangentes tienen pendientes negativas y luego todas las rectas tangentes tienen pendiente positiva. Por eso las derivadas son positivas y negativas como las analizamos. Nosotros no vamos a hacer gráficas de función y vamos a analizar las pendientes gráficamente, pero quiero que vean un poco lo que hicimos en el estudio del crecimiento y decrecimiento analíticamente de una función. Perdón.